Bueno, buenas noches. Hoy vamos a revisar el día de hoy. La charla es POCUS como método de estratificación inicial en urgencias con pacientes con dolor torácico, síndrome coronario agudo, ciencia o ficción. Bueno, esta charla lo hice un poco diferente. Vamos a empezar con las conclusiones. Pues para adelante. Entonces, ¿cómo afecta el uso del POCUS en la evaluación inicial del dolor torácico, la toma de decisiones clínicas y los resultados del paciente en caso de sospecha de síndrome coronario? Entonces, las conclusiones serían: el POCUS va a agilizar la toma de decisiones clínicas, a reducir los diagnósticos diferenciales y los tiempos de decisión, va a cortar las estadías en los servicios de urgencias y los tiempos de puerta a balón, va a mejorar la supervivencia del paciente cuando se utiliza dentro de los primeros 90 minutos, y hay una creciente evidencia que lleva a la ampliación de las recomendaciones de las guías actuales y de las diferentes asociaciones para incluir el focus cardiovascular como herramienta para evaluar a los pacientes con dolor torácico en urgencias. Entonces vamos a empezar a revisar cada uno de los conceptos y de las indicaciones. Empezamos con la mortalidad, ¿cierto? Un poquito de la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria. Estas son estadísticas del año pasado del DANE. Sigue siendo la enfermedad isquémica del corazón la principal causa de muerte en Colombia. Aquí en su lado derecho de la pantalla vemos primero los hombres y abajo las mujeres, siendo muy similares, un poquito más las mujeres, pues un 2% de más. Entonces, revisando este tema, y como ya todos saben, pues son los principales motivos de consulta en los servicios de urgencias, y vemos estas publicaciones nacionales, están en el 2018 de los colegas de Bogotá, donde refieren que a pesar pues, del dolor torácico hubiera manifestado como típico más de la mitad de estos pacientes, inclusive la troponina no cumplía los criterios de positividad. Entonces quedaban pacientes que no se documentaban geográficamente lesiones significativas por una evaluación pues como no adecuada o imprecisa. En estos otros de los colegas de Bucaramanga, que hicieron una revisión pues de 300, una evaluación retrospectiva de 305 pacientes, donde en el hospital Erasmo Mejos, donde decían que finalmente pues de los pacientes que consultaron por dolor torácico o dolor anginoso, solamente pues descartaban 43% de esos pacientes como dolores crónicos o otras patologías. Y en esa revisión de 2022 de un hospital pues local de acá Antioquia, ¿verdad? de, de primer nivel, que es interesante, donde trataban pues como un enfoque sin troponinas, llamaba la atención la descripción que es el electrocardiograma de 12 derivadas, pues es como el examen bandera inicial para hacer ese diagnóstico. Si bien tiene una buena sensibilidad, una buena especificidad, la sensibilidad es muy bajita y pues quedan muchos pacientes sin evaluar. Y en este otro, que es una publicación pues gris de un trabajo de grado de uno de los cardiólogos de Shayo, mostraban que los hallazgos electrocardiográficos hasta un 24% de los pacientes no presentaban ninguna alteración. Entonces, de aquí es donde viene que la literatura pues cada vez busca hacer una mejor evaluación de los pacientes en el servicio de urgencias, y aquí es donde se propende o se intenta meter dentro de los algoritmos la ecocardiografía. Estas imágenes que les muestro es el algoritmo que tienen las guías actuales, una revisión de ultrasonido cardiology, donde nos dicen, ¿cierto? Y hay que recordar que las evaluaciones iniciales a los pacientes con disconfort torácico o dolor torácico tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Los síntomas, los factores de riesgo, el examen clínico y el electrocardiograma inicial. Con estas cuatro variables, pues hay unas escalas de predicción de posibilidad que el dolor torácico sí sea de origen coronario. Aquí las están mencionadas, ¿cierto? Por ejemplo, la escala HEART, el MAX, el EDAX y la DAT. También está el TIMI, ¿cierto? Y el GRACE como escalas de evaluación del riesgo. Y basados en esas cuatro, en lo anterior, ¿cierto? Los pacientes van a clasificar, perdón, como de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Es
en los de riesgo intermedio, donde las diferentes sociedades químicas hacen, pues, o dicen que hay una indicación de realizar una ecocardiografía transtorácica como método para completar la estratificación y evaluar, pues, otras complicaciones posibles de los pacientes. Aquí está, teniendo en cuenta que les señalo con la flecha, ¿cierto? Que van a ver algo, pues que esta, no solamente la ecocardiografía, sino también están el PET, ¿cierto? Por estrés, está la cardioresonancia o la ecocardiografía con estrés. Y estas adicionales pues, van a depender pues, de la experticia, la disponibilidad, de los factores de riesgo del paciente y de contraindicaciones que tenga para realizar cada una de ellas. Aquí me faltó mencionar también pues, el angiotac coronario, pues con que es pues como el primer abanderado ahorita dentro de la evaluación inicial de los pacientes. Y entonces, ya les había dicho que en los pacientes con riesgo intermedio los son los que tienen indicación de ecocardiografía transesofágica y estos pacientes, la recomendación es que los pacientes que tengan una escala, pues después de haber evaluado cada una de estas escalas de predicción y con la aplicación de la escala HERT y la escala TIMI Score, ¿cierto? Son pacientes que si tienen un score mayor de 4 o 5 Hz y tiene score de, mayor de 2, son pacientes que tendrían indicación de una evaluación complementaria con ecocardiografía, las torácicas. Actualmente en las guías americanas y en la guía europea, ¿cierto? Un ecocardiograma es una recomendación de clase 1 para los pacientes de riesgo intermedio porque puede ayudar a evaluar la función ventricular, valvular y evaluar nuevas anomalías de movimiento de la pared. A pesar de esto, ¿cierto? Y conociendo que las presentaciones clínicas más comunes de un ecocardiograma es el dolor torácico y este dolor, ¿cierto? Si bien la principal preocupación es la segunda preocupación o principal motivo de consulta en los servicios de urgencia, de estos solo el 5% de los pacientes que acuden al servicio de urgencia con dolor torácico reciben finalmente un diagnóstico de síndrome coronario agudo. Y además, esto contrasta con que, conociendo que la isquemia, ¿cierto?, generada pues, por la obstrucción de un vaso coronario de forma aguda va a generar una anomalía en el movimiento de la pared que puede visualizarse mediante ecocardiograma, inclusive primero que el dolor torácico u otros síntomas asociados que todos conocemos. La alteración del movimiento de la pared torácica, ¿cierto? Como les decía, suele ser el primer signo clínico evidente en la isquemia cardíaca aguda e incluso antes de que se presenten también los cambios de dolor torácico y cambios electrocardiográficos. Sin embargo, a esto, ¿cierto? En los servicios de urgencia está escrito por diferentes autores que la ecocardiografía solo se realiza en el 25% de los pacientes en los servicios de urgencias con problemas sugestivos de síndrome coronario. Y no se debe olvidar también, dentro de estas evaluaciones, que van a haber algunos errores positivos y que no todas las alteraciones de la contractilidad pues, o segmentarias de la pared del corazón son secundarias a síndromes coronarios. Podemos tener pacientes con miocardiopatía hipertrófica, los pacientes que tienen sobrecarga por presión, los pacientes que tienen enfermedad valvular cardíaca y los pacientes con miocardiopatía Takotsubo que pudieran tener alteraciones de la contractilidad segmentaria sin que esto signifique que sea un síndrome coronario agudo. También hay unos falsos positivos, que lo tengo para recordar, algunas causas no isquémicas de la de cemento ST. Esto lo voy a juntar con las últimas diapositivas. Entonces miremos que los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, los pacientes con un trastorno de reposición precoz, inclusive los pacientes con variantes normales pudieran tener segmento de CT elevado, no siendo un infarto agudo de miocardio, ¿cierto? Pacientes con pericarditis, pacientes con síndrome de Brugada, pacientes con hipercalcemias y algunos pacientes con tromboembolia pulmonar pudieran tener estos hallazgos al electrocardiograma que pues, pudieran sesgar con la valoración de estos pacientes. Bueno, entonces ya entrando un poquito más a fondo de qué es lo que debemos evaluar, entonces el primer signo que uno buscaría en el ecocardiograma para ver si el paciente tiene un síndrome coronario agudo en evolución es conocer cada una de las paredes
¿cierto? Del corazón, ¿cierto? Y cada una de estas se va a correlacionar con alguna de las arterias coronarias principales, ¿cierto? Entonces, vemos acá en esta primera cómo en la vista de paresternal largo, ¿cierto? Cómo la porción inferior, ¿cierto? Corresponde a la pared lateral, ¿sí? En el septo o el septo va a ser de la pared anteroseptal, ¿sí? En la parte, en el parasternal corto, la primera visión a nivel de los papilares, ¿cierto? Vemos cómo hay diferentes componentes anterior, anterolateral, interlateral, inferior, interlateral y anteroseptal, cada uno correspondiendo a la coronaria pues derecha, a la descendente izquierda y a la mente posterior. De esta manera, ¿cierto? Cada uno de esos segmentos, cuando pudiéramos encontrar alteraciones en esa manera, se va a correlacionar con cada una de lesiones oclusivas de las principales arterias coronarias. Como les decía, el color rojo se refiere pues, a obstrucción de la descendente anterior izquierda, el amarillo a la circunfleja izquierda y la verde a la coronaria derecha o anterior ascendente posterior. Esto es lo que deberíamos como tratar de identificar en el ecocardiograma que nos sugiere pues, que ese paciente eh, pudiera tener un síndrome coronario agudo en evolución. Recordemos que esto lo podemos medir de manera objetiva o de manera subjetiva. Hasta el momento las dos son aplicables. En la manera objetiva lo podemos hacer pues con el strain, ¿cierto? O pues, con otras ayudas diagnósticas pues complementarias. Es pues como una memotecnia fácil para uno recordar la memotecnia Salpi, para uno recordar cuál es la pared pues, que está comprometida en la imagen que estemos viendo. Entonces aquí vemos el Salpi en la parte superior, va a ser anterior, en la parte derecha pues, de la pantalla va a ser la cara lateral, en la parte posterior, en la parte inferior izquierda va a ser la pared inferior y hacia el septo o el derecho va a ser la pared septal. ¿Sí? Entonces, una pregunta que se hace dentro de la literatura es si los médicos de urgencias pueden identificar con precisión las anomalías del movimiento de la pared en el infarto agudo de miocardio, que fue lo que les mostré anteriormente. Entonces, encontramos ese estudio que es del doctor Peter Croft, un estudio un nombrado donde el doctor evaluaba en este momento los pacientes que tenían diagnóstico de infarto agudo de miocardio con ese test y antes de que llegaran los pacientes al laboratorio de cateterismo, los pacientes eran evaluados por médicos residentes. Aquí ese PGY, ¿cierto? Residente, eran 5 residentes. En este era 2 de primer año, 2 de segundo año y 1 de tercer año, ¿cierto? Estos, los médicos residentes, ¿cierto? Eran médicos que tenían pues su entrenamiento en, en POCUS y además de esto recibían unas charlas de 2 horas, ¿cierto? Específicamente en la valoración de alteraciones segmentales de la contractilidad, lo que se conoce pues como ROAMA acá, ¿sí? Y cada uno de estas valoraciones los hacían y los comparaban pues, con ecografistas, cardiólogos o con personal pues, ya entrenado con suficiente experiencia. Y si miramos en la tabla, si bien pues el AUC inclusive el AUC es bastante bueno, ¿cierto? Es de punto 87. Y si miramos la tabla, diferentes correlaciones, ¿cierto? Presencia y localización, ¿cierto? Los valores predictivos negativos son bastante buenos, por encima, pues, el 83% en presencia de alteraciones de contractilidad y la localización de la pared o del territorio comprometido también el 87%, y había una exactitud, una correlación, ¿cierto? Por encima del 87% entre los médicos residentes de urgencias y pues los cardiólogos. Este otro autor, Saglan, ¿cierto? Por acá en el 2020 hizo algo parecido. Entonces ellos querían evaluar, ¿cierto? Ellos lo que hacían acá eran todos los pacientes que llegaban al servicio de urgencias que consultaban por síndrome coronario agudo y les hacían, lo primero que hacían era pues llamar como residente que estaba de turno o de llamado
y se debería hacer una ecocardiografía enfocada en los primeros 15 minutos y esto lo comparaban pues a posterior con las ecografías hechas por cardiólogos y los resultados pues de la angiografía. Y si miramos, ¿cierto? La sensibilidad de cada uno de ellos y especificidad era bastante buena y tenían un valor predictivo negativo del 90%, ¿cierto? Y si miramos el área bajo la curva, ¿cierto? Era de punto 84, lo que mostraba pues que había una adecuada correlación con la realización y la valoración de las alteraciones cementarias de la contractilidad, ¿cierto? Enfocadas, realizadas por médicos de urgencias pues, en entrenamiento. Esto es una imagen que pues, tuve la fortuna de esta semana de realizar en una paciente, pues como les pongo acá en la gráfica, una paciente de 42 años que estaba en un procedimiento de osteosíntesis del quinto dedo y la paciente durante el trasoperatorio empezó pues, con estado de choque, no se pudo sacar y en las evaluaciones posteriores uno podía apreciar, ¿cierto?, estas alteraciones de engrosamiento y de contractilidad, ¿cierto?, en la pared anterolateral de esta paciente y eso se corroboró pues con la angiografía, teniendo pues un infarto de miocardio no obstructivo y tenía pues todos los valores y se hizo pues un diagnóstico de manera temprana y un enfoque adecuado de esta paciente. Los médicos de urgencias o la ecocardiografía POCUS puede detectar otras causas cardíacas potencialmente mortales. Entonces miremos que estos autores polacos, la doctora Dorota Sopskis, ella tenía un enfoque de una mnemotecnia de un POCUS enfocado, ¿cierto? Con las letras A y F, además de buscar alteraciones de la contractilidad cementaria, buscaban otras potenciales causas de muerte o síntomas similares al dolor torácico. Entonces la A significaba la aorta, básicamente era la dilatación de la raíz aórtica o aneurismas. La B era evaluando los dos ventrículos, ¿cierto? El tamaño de cada uno de ellos, buscando embolismos pulmonares, hipertensión pulmonar. La C era de contractilidad. Aquí evaluaban si había o no deterioro de la contractilidad del ventrículo izquierdo, si había disminución de la función sistólica, anormalidades de movimiento de las paredes segmentarias y disminución de la contractilidad del ventrículo derecho. Con esto pues hacían diagnósticos de falla cardíaca aguda o infarto de miocardio. La D era de dimensiones, donde se evaluaba el tamaño pues, de la aorta, el tamaño al final de diástole del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, todo esto buscando pues diagnósticos diferenciales. La E era de derrame, ¿cierto? Buscando derrames pericárdicos, taponamientos cardíacos, y la F comprendía otras anomalías adicionales, cualquier otra pues se encontraba o asociada a derrame pleural, sobre todo valvulopatías. Entonces vemos que ellas en este estudio pues hacían comparaciones también de las ecocardiografías realizadas por los médicos de urgencia y lo comparaban con las ecocardiografías formales realizadas por cardiólogos y donde vemos había una concordancia, ¿cierto? En las primeras, en casi todas las letras del 100%. La única que no hubo, pues, como una adecuada concordancia fue en las dimensiones del tamaño, pues, del corazón, que sí fue el 50% correcto, pero en términos generales la concordancia, pues, y el diagnóstico de diferenciales de infarto miocardio era muy adecuada. Si bien los autores concluyen pues, que la ecocardiografía realizada pues, al ingreso mostraba anomalías regionales del movimiento, ¿cierto?, de las paredes, como grosor parietal o cicatrices por infarto, en el 95% de los pacientes con infarto de miocardio con el ST y en el 78% con infarto de miocardio sin ST, solamente en el 23% de los pacientes, ¿cierto? No, el 23% de los pacientes, 2.1, 2.2%, tenían diagnósticos coexistentes de síndrome coronario agudo y de otras patologías que requerían manejo quirúrgico. Entonces ellos concluyen que pues, en los pacientes en los que inicialmente se sospecha un síndrome coronario agudo, ¿cierto? En algunos de ellos, pues si bien no se confirma finalmente
el diagnóstico, y no se pueden detectar anomalías ecocardiográficas clínicamente significativas al examen clínico. La memotecnia de la A a la F, ¿cierto? Puede ser un examen complementario adecuado y diagnosticar pues, otras enfermedades que pudieran explicar estos hallazgos. Aquí me disculpan que la gráfica donde mostraba no se ve bien. Otro autores similares, un instructor japonés en Nishigami, el objetivo de ellos era presentar pues como un protocolo de ecocardiografía enfocado pues al cribado o al screening de enfermedades cardiovasculares críticas que pudieran explicar el diagnóstico diferencial de síndrome coronario agudo. Este era pues, un protocolo que llamaron el protocolo ACE. Entonces, a los pacientes, ellos basaban un enfoque de buscar derrame pericárdico, de buscar alteraciones del tamaño del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, sospechando embolismo pulmonar y hallazgos que le hicieran sospechar síndrome coronario agudo con sincronías o asinergias de contractilidad del ventrículo izquierdo, y de esta manera pues hacían un enfoque al, tanto del síndrome coronario como de patologías que explicaran que pudieran ser mortales para el paciente. Aquí hay unos ejemplos de este autor, donde aquí se ve pues en la gráfica superior izquierda, ¿cierto? Donde hay presencia de derrame pericardio, donde vemos pues una aorta dilatada. En esta gráfica a la izquierda vemos una disección de aorta descendente. Acá en la gráfica inferior señalando, vemos un engrosamiento, ¿cierto? Y derrame pericárdico del ventrículo, del septo ventricular. Y en la gráfica inferior vemos un aumento del tamaño del ventrículo pues, derecho frente al ventrículo izquierdo. Posiblemente pues, se trate de un tromboembolismo venoso pulmonar con manifestaciones ventriculares. Este otro autor también nos mostraba pues, que es importante hacer ecocardiografías iniciales en el servicio de urgencia, tanto para buscar complicaciones que son importantes, sí o no, asociadas pues, al infarto agudo de miocardio. Este es un ejemplo pues, de un derrame pericárdico, ¿cierto? Con coágulo adentro que posiblemente generaba pues, un taponamiento cardíaco, y en la gráfica de la derecha de la pantalla vemos pues, una ruptura de la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, como conclusiones de estos autores, ¿cierto? La ecocardiografía focalizada, ¿cierto? Nos permite confirmar, además de isquemia miocárdica, nos permite detectar otras afecciones cardíacas que son potencialmente mortales, y nos permite pues una decisión adecuada al pie de la cama sobre el tratamiento dirigido de estos pacientes. En muchas ocasiones, antes de ir al laboratorio pues, o a la departamento de hemodinamia, se debería resolver pues, algunas otras patologías. Les voy a mostrar entonces aquí en adelante algunos estudios donde nos muestran cómo la valoración ecocardiográfica en los pacientes con infarto, con síndrome coronariano agudo, con dolor torácico, puede cambiar de una manera positiva la valoración en el servicio de urgencia. Entonces, este es el primer artículo, el artículo del doctor Curtis, donde ellos tenían como objetivo determinar si la ecocardiografía en el punto de atención del POCUS podría demostrar las alteraciones de la pared del ventrículo, y eso aceleraba pues, el tiempo de revascularización cuando se realizaban en los pacientes en los servicios de urgencia que ya tenían diagnóstico de infarto de miocardio pues, con opresión o cemento ST. Esto fue un estudio que se hizo, fue un estudio retrospectivo, pero en un solo centro, donde todos los pacientes que habían acudido se les había realizado una ecografía cardíaca durante su visita. Eso fue un estudio que se completó durante 38 meses, y donde recogieron pues, 238 pacientes, a los cuales, pues, como ya les dije, se realizó ecografía POCUS desde su ingreso. Una de las debilidades de estos pacientes era, a pesar de que a todos los pacientes se les hacía ecocardiografía, en el estudio pues no se describe como un protocolo y se dejaba pues como a libre albedrío la realización de la ecocardiografía a estos pacientes. En este estudio, ¿cierto? En 11 de los pacientes contados se identificó pues
del 11% se identificó alteraciones de la contractilidad segmentaria, lo cual se detectó a los 47 minutos, ¿cierto? Antes de que se elevara la troponina. Y como conclusión, los doctores cumplían su objetivo, era que la evaluación del POCUS cardíaco pudiera identificar los infartos de miocardio oclusivos antes del tiempo de evaluación estándar y podrían agilizar pues, el tratamiento de los pacientes con infarto de miocardio con ST. Estas es pues como las gráficas del estudio, ¿cierto? Donde vemos acá pues en la parte inferior de los pacientes que presentaron alteraciones de la contractilidad y los pacientes que no tuvieron alteraciones. Y vemos pues que a pesar de esto, como es un número pequeño de pacientes, pues están significativos y en la gráfica de probabilidad de hospitalización con minutos a los pacientes que por ecocardiografía se detectaron alteraciones de la contractilidad, tuvieron un tiempo de menor al ir pues al servicio de hemodinámica. Este otro autor, Alexander Brazel, su objetivo en su estudio era definir las características del foco realizado pues, por médicos de urgencias con diferentes niveles de formación para la identificación de alteraciones de la contractilidad segmentaria en pacientes que acuden al servicio de urgencias con una alta sospecha de síndrome coronario agudo antes de que los llevaran pues, al cateterismo cardíaco o antes que tuvieran una ecocardiografía formal. En, en este estudio, todos eran pacientes pues, de un mismo centro también, en un centro, en un centro donde había pues, entrenamiento con emergenciólogos, era 2 años y durante el año 2020. El resultado primario que pretendían era evaluar la precisión, sensibilidad y especificidad del POCUS en comparación pues, con la ecocardiografía formal por cardiólogos y como resultados secundarios pretendían evaluar la sensibilidad del POCUS en comparación pues, con la ecocardiografía formal para la detección de alteraciones de la contractilidad segmentaria en los pacientes con y sin eventos oclusivos pues, coronarios. En este estudio eran realizados, las ecografías eran realizadas por médicos residentes, todos tenían una formación previa, además de eso recibieron pues unas charlas, un entrenamiento por 30 minutos de cómo se identificar pues, las alteraciones segmentarias. Y estas valoraciones de los residentes se comparaban pues, con una ecocardiografía formada por cardiólogos donde pues, se evaluaban los 17 segmentos. Los resultados de este estudio eran que, si bien el estudio fue retrospectivo, concluía que la ecografía foco realizada por médicos de urgencia, ¿cierto?, puede utilizarse para detectar alteraciones segmentarias de la contractilidad en los pacientes con alta probabilidad del síndrome coronario agudo. Acá vemos cómo realizaban las valoraciones y cómo se diferenciaban y distinguían cada uno de las alteraciones segmentarias en los segmentos. Lo hacían en las ventanas de 2 cámaras, las ventanas de aplicar de 4 cámaras para externar largo y en la para externar corta. Aquí, como les decía, pues la debilidad de este estudio era pues que no había pues que hubo una población pequeña, apenas fueron 65 pacientes, el estudio fue retrospectivo, que no habían protocolos estandarizados para la realización de esta ecocardiografía y que solamente uno pues, de los pacientes que estuvieron en el estudio era un paciente pues, que se alertó pues, con código H, código HER, que es lo que se maneja pues, en Europa como síndrome coronario agudo, y que los ecocardiografistas que comparaban las imágenes no estaban pues como sesgados frente a las valoraciones, pero sí se demostró pues que se podía realizar de manera confiable los diagnósticos de alteraciones segmentales de la contractilidad. Este es el estudio de la doctora Sarama, ¿cierto? Donde es una revisión sistemática y un metaanálisis donde evaluó hasta el 2022, ¿cierto? ¿Cuáles eran los estudios que evaluaban la precisión diagnóstica de la ecografía cardíaca para la isquemia miocárdica, ¿cierto? En ese metaanálisis se incluyeron pues, los estudios prospectivos de cohorte transversales, de casos y controles y ensayos controlados aleatorizados que incluían pues, los datos sobre precisión diagnóstica. Entre todos los estudios se incluyeron 5.043 pacientes y para el estudio, para este metaanálisis, la sensibilidad general resumida era de un 79% con un intervalo pues, de confianza
entre 69 y 86% y con una especificidad del 87%, ¿cierto? Y con una pues, demostraba pues una heterogeneidad sustancial, ¿sí? En el metaanálisis de la doctora Sarama, durante pues, el análisis de su grupo, mostró que había una mayor sensibilidad de los estudios en los que la ecocardiografía se realizaba pues, desde al ingreso de urgencias y que tenía mayor especificidad en los pacientes que tenían ya una cardiopatía previa. Esto era porque la afección pues, del síndrome coronario pues, era más evidente utilizada pues, en eso, como resultado final en este tipo de pacientes que finalmente eran los pacientes con alto riesgo. Y la certeza pues, de los resultados, aunque fue baja, ¿cierto? Debido pues, al grave riesgo de sesgos que había entre los diferentes estudios y porque había una falta pues, de direccionalidad en la mayoría de los estudios. Como conclusión, pues también había que la doctora Sarama, la ecografía cardíaca, ¿cierto? Si bien puede tener un papel potencial en el diagnóstico de la hipertrofia miocárdica en urgencias, sin embargo, la precisión combinada debe interpretarse con cautela dada la heterogeneidad sustancial y que las características importantes de los pacientes y las pruebas pueden afectar el rendimiento diagnóstico, ¿cierto? Esto es como lo que había hasta el 2022. Les voy a mostrar de aquí en adelante algunos estudios que han venido saliendo y que cambian posiblemente esta visión y que virtúan los hallazgos del metaanálisis de la doctora Grama. Este es el resumen de los hallazgos que se encontraron en el metaanálisis, ¿sí? Donde mostraban pues que la proporción de la sensibilidad, ¿cierto? Era el 79%, la especificidad del 87%, y como ya mencioné, pues la heterogeneidad entre los estudios pues era una de las razones que mostraba esta baja sensibilidad y especificidad. Pero hay que resaltar que si uno evalúa, ¿cierto? Los resultados de cada uno de los operadores, ¿cierto? Entre los médicos emergenciólogos, ¿cierto? Si vemos la sensibilidad y la especificidad, ¿cierto? Sigue siendo buena, ¿cierto? Entonces es como de resaltar esta parte, pero ya cuando hacían la combinación, ¿cierto? De cada uno de ellos son las gráficas de sensibilidad y especificidad para cada una de las enfermedades, como la ectrofia para excluir el síndrome coronario y para incluir, vemos pues que es bastante variable, y para la detección específica de estenosis coronaria crítica o de síndrome coronario, es igual, ¿cierto? Hay una gran variabilidad pues entre los estudios, lo que pues, no es como, pues para estos resultados no es como muy recomendable el diagnóstico por ecocardiografía en los pacientes con síndrome coronario agudo. Pero como les decía, en los últimos 2 años, ahí es, en la literatura uno encuentra importantes aportes de diferentes autores en este estudio, que es el estudio EPIC-ACS, ¿cierto? Que es donde el autor Rogel, ¿cierto? Quería evaluar la capacidad de la evaluación de las anomalías de movimiento eh, de la pared, ¿cierto? Detectadas mediante ecocardiografía transtorácica, pues para predecir la presencia de enfermedades coronarias obstructivas en pacientes que acudían al servicio de urgencias por dolor torácico agudo. Esto fue un estudio prospectivo unicéntrico, ¿cierto? Realizado en el hospital Eisen de Alemania, un hospital de referencia de cardiología. Se incluyeron pacientes durante 2 años, 657 pacientes en el estudio. Los pacientes acudían al servicio de urgencia por dolor crónico sugestivo con enfermedad coronaria, y estos ingresaban pues, al estudio. El criterio de evaluación principal, como les decía, era la presencia o sospecha de enfermedad arterial coronaria obstructiva que requería tratamiento con coronografía. Todos los pacientes eran sometidos a una evaluación ecográfica enfocada pues al pie de la cama del paciente, o sea, el POCUS, y eran pacientes los que realizaban el estudio, desconocían pues la anamnesis, la presentación clínica, desconocían el electrocardiograma y los resultados del laboratorio del paciente, donde hacía mucho más veraz la comparación pues ecográfica frente a la ecografía estándar pues por cardiólogos. Y en ellos, en este estudio se evaluaba, ¿cierto? El eje corto y el eje paraesternal largo, y de esta manera identificaban pues cada una de las alteraciones de la contractilidad segmentaria, y esa alteración se definió como una disminución de la contracción de una región del miocardio en comparación pues con las otras
paredes. Como resultado final, como conclusión, ellos dicen que la predicción, pues que encontrar las alteraciones de la contractilidad segmentaria predice de forma sólida e independiente la presencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva en pacientes que actúan en servicio de urgencia por dolor torácico. Les voy a mostrar los resultados de la gráfica. Miremos acá los pacientes que empezaban por esos síntomas, además de eso tenían una clasificación pues, del Grace Score y los ajustaban cada uno de los datos a diferentes variables como el hipercolesterolemia, la historia familiar, la historia de enfermedad coronaria, de diabetes y de uso y del tabaquismo. Miremos que si bien la de la curva en el estudio fue de 0,77, cuando uno revisa pues, las diferencias en cada uno de ellos, en los pacientes como exclusión, ¿cierto? No encontrar eh, no encontrar la tierra cementaria, ¿cierto? Tuvo un valor predictivo, una P estadística, lo mismo que en los pacientes que se encontraban y cuando evaluaban finalmente eh, con ecografía, los resultados son buenos, así como los pacientes que excluían, ¿cierto? Volumen coronario, y miremos pues que es muy cercano a lo que se recomienda, que es del 1 al 2%. Si bien, cierto, por estos hallazgos, los autores concluyen que se necesitan futuras investigaciones con cohortes multicéntricas para confirmar los hallazgos que ellos encontraron y poder implementar de manera rutinaria la ecocardiografía transtorácica enfocada a la evaluación de las alteraciones segmentarias para mejorar los estudios diagnósticos de los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. Este estudio de los italianos del grupo de WinFocus, del doctor Paolo Vima, ellos tenían como objetivo estudiar la evaluación en la precisión diagnóstica de las anomalías regionales del movimiento parietal, ¿cierto? Detectadas por pocos para el diagnóstico pues, de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, tantos como hallazgos aislados como en combinación en los otros algoritmos, con las troponinas y con los electrocardiogramas, que querían pues evaluar la precisión. Entonces, fue un estudio que es un estudio de cohorte prospectiva en un solo centro, en el servicio de urgencias del Hospital Careggi en Italia, donde se ingresaron 686 pacientes. Las evaluaciones pues, se hicieron por primera vez por personal de urgencia, ecocardiografistas, pues ya que tenían experiencia pues, en pocos y todos pues tenían ya también una formación pues certificada pues en ecografías cardíacas. Entonces, ellos lo que hacían era una primera evaluación, ¿cierto? Un electrocardiograma y también se les tomaba pues como las troponinas como para no alterar los diferentes protocolos que se hacen en diferentes partes y lo complementaban con la evaluación pues, del focus cardíaco. Ellos encontraron, ¿cierto? Como que el diagnóstico final se determinó de forma centralizada, o sea, a posterior a 30 días, valorando pues los resultados de la troponina, del ecocardio formal y de los hallazgos en la angiografía. Les dieron seguimiento a 30 días y estos hallazgos pues, eran desconocidos pues, por el médico que hizo la valoración inicial en el servicio de urgencias, y lo que encontraron sus hallazgos es que encontrar esas alteraciones segmentarias en la contractilidad en el servicio de urgencias, ¿cierto? Tenía una adecuada sensibilidad por encima del 80% para excluir o incluir esos pacientes con síndrome coronario agudo. Pero entonces decían que la ausencia de anomalías de la movilidad parietal regional, ¿cierto? A pesar de lo anterior, no permite descartar con seguridad un síndrome coronario agudo, sino el ST en los pacientes clasificados para los grupos, pues para este tipo de estudios. Entonces, la pregunta, si los médicos de urgencias pueden identificar las alteraciones segmentarias de la contractilidad en los pacientes de alto riesgo en el servicio de urgencias antes del cateterismo cardíaco. Ya les mostré pues, dos artículos donde, si bien tienen una sensibilidad adecuada, y una especificidad, esa sensibilidad queda como en la zona gris que ya les había mencionado, y la recomendación es que pues, hace falta pues, algunos estudios que respondan bien esta pregunta y que complementen eh,
estos resultados de estos autores y se deben hacer pues en un estudio multicéntrico. A pesar de esto, ¿cierto? Ya para darle como una integración, ¿cierto? A la ecocardiografía en el laboratorio de cauterismo cardíaco, pues, que es como la prueba pues, reina o final de estos pacientes, encontramos que si bien las actuales guías nos recomiendan la ecocardiografía de rutina de los pacientes con elevación del cemento CT, a menos que el diagnóstico sea incierto o el paciente esté hemodinámicamente estable, los pacientes con enfermedad arterial coronaria, ¿cierto? O con enfermedad coronaria requiere pues, un diagnóstico oportuno y preciso, y esto debido pues a sus diferencias o sus inexactitudes que algunos pacientes no se pueden hablar, como ya todos conocen, en promedio pues solamente esos pacientes que consultan menos del 1% van a terminar con diagnóstico de infarto de miocardio, y si bien los métodos diagnósticos tradicionales como el ecocardiograma, el electrocardiograma, ¿cierto? Es crucial para el diagnóstico inicial. La llegada pues, de la ecocardiografía a los servicios de urgencia ha revolucionado la atención cardíaca al proporcionar pues, información completa sobre la función cardíaca, además de que hace un diagnóstico diferencial, ese síndrome coronario. En algunas ocasiones, ¿cierto? Por la premisa o la urgencia de llevar a esos pacientes a la sala de hemodinamia, ¿cierto? Se nos eclipsan los diagnósticos, y esto puede llevar a intervenciones, ¿cierto? No adecuadas de esos pacientes, o pasar por alto diagnósticos diferenciales importantes como las disecciones aórticas, las eh, valvulopatías, ¿cierto? Que explican claramente pues este dolor torácico. En estos autores nos muestran pues cómo la ecocardiografía, ¿cierto? Enfocada a sus pacientes en el servicio de urgencia tiene un gran valor diagnóstico para el seno agudo y diagnóstico diferencial. Entonces nos sirve para confirmar el diagnóstico de síndrome coronario agudo y excluir otras causas de elevación del cemento CT. Nos ayuda a hacer una evaluación global y a evaluar las alteraciones cementarias de la contractilidad que, como les mostré, ¿cierto? Nos ayuda a apoyar pues el diagnóstico, nos ayuda a evaluar el engrosamiento, ¿cierto? O algunas otras zonas persistentes de alteraciones de la contractilidad, nos ayuda a evaluar la función diastólica y sistólica, ¿cierto? Y evaluar la enfermedad valvular en estos pacientes, nos ayuda a excluir o confirmar ese compromiso del ventrículo derecho, nos ayuda a descartar enfermedades del pericardio y algunas otras complicaciones mecánicas asociadas con el síndrome coronario agudo, que son importantes evaluar y determinar para un adecuado manejo del paciente con síndrome coronario agudo antes de llegar al síndrome coronario. Esta es una gráfica donde muestro el ejemplo de cómo los diagnósticos diferenciales que podemos evaluar con la ecografía en el servicio de urgencias, que es el síndrome aórtico agudo, la miocarditis, la pericarditis, los taponamientos, ¿cierto? El embolismo pulmonar, la estenosis aórtica, la cardiopatía hipertrófica, el trauma torácico, todos con diagnósticos diferenciales, el dolor torácico en estos pacientes. Y, como les decía, si bien se destaca el papel, ¿cierto?, en la mejora de los diagnósticos y la mejora de los resultados de los pacientes y la preparación cuando van a ir a la sala de hemodinamia, realizar la ecocardiografía enfocada, ¿cierto?, en todos los pacientes que llegan hoy día al laboratorio de cateterismo por síndrome coronario agudo, inclusive podría mejorar en gran medida la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico e identificar patologías alternativas potencialmente mortales que requieran diferentes intervenciones rápidas, y enmarcar pues un mejor manejo y evitar otras complicaciones en este tipo de pacientes. En la literatura cada vez, inclusive después pues, del artículo de la doctora Sarama, se encuentra mucha evidencia donde, a pesar de que las guías, ¿cierto?, no recomiendan de una forma grande la relación de ecocardiograma, eh, tanto en síndrome coronario agudo, uno ve que muchos autores en diferentes latitudes o zonas del mundo, ¿cierto? Se recomienda y tienen buenos resultados en la valoración ecocardiográfica y en la búsqueda de alteraciones cementarias de la contractilidad
para como enfoque de este tipo de pacientes. Esta es lo último que hay en la literatura, que son las guías europeas de síndrome coronario, y lo que nos recomienda es una comparación de cómo deberíamos aplicar este focus o este focus cardíaco. Entonces, las guías europeas, ¿cierto? Recomiendan, ¿cierto? Que se debería hacer una ecografía trans, eso hay que recomendar en los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo que se presentan con choque cardiogénico o que se sospeche complicaciones mecánicas. También se debe considerar en algunos pacientes como enfoque diagnóstico de triaje cuando no haya una incertidumbre pues, diagnóstica, pero siempre pues pegada a, y cuando haya demora pues en otros resultados y antes de transferir a la sala pues, de hemodinamia. Esto en las europeas con una recomendación 1C, una recomendación 2A, y en las americanas del 2021 lo ponen como una recomendación 1C. Las otras indicaciones de realización de ecocardiografía al llegar al servicio de urgencia serían en pacientes en que tengan una alta sospecha de complicaciones mecánicas del síndrome coronario agudo, en ambas pues con una recomendación pues 1C. Y para terminar, entonces como conclusión de la charla, ¿cierto? La realización de la ecocardiografía eh, focus en los pacientes que sospechan síndrome coronario agudo, ¿cierto? Nos va a ayudar a agilizar la toma de decisiones clínicas, a reducir el diagnóstico diferencial y los tiempos y disminuir los tiempos de decisión. Nos va a cortar las estadías en el servicio de urgencias y en los tiempos puerta a balón y nos va a ayudar a mejorar, pues, nos mejora la supervivencia de ese paciente cuando lo realizamos de manera temprana, como se mostró en los estudios, en los primeros 15-30 minutos, acá ponemos pues 90 minutos, que es el estudio de referencia, y pues cada vez más autores, incluso las guías europeas, pues ya nos ponen que es una recomendación eh, realizar una ecocardiografía en los pacientes con síndrome con sospecha o con confirmación de coronario agudo, tanto en OST como en el ST, para buscar riesgos diferenciales y para buscar complicaciones eh, de este tipo de patologías. Muchas gracias. Bueno, Brian, excelente presentación, muchísimas gracias. Veamos si hay preguntas de los compañeros que están conectados. Y Carlos, comentarios. Brian, entonces usted le va a decir a su compañero Carlos, que también está haciendo el entrenamiento en ecografía, que haga qué, porque él todavía no ha revisado este tema como usted a profundidad. Que sí, que los pacientes que tengan dolor torácico, ¿cierto? O sospecha de síndrome coronario deberían tener una ecocardiografía temprana, ¿cierto? Como complemento al diagnóstico y valoración de posibles complicaciones eh, del infarto agudo de miocardio. Y en Y esta vía, eso. Pues mire, yo opino que en cuanto a la adquisición al entrenamiento como tal que uno está recibiendo en este escenario, la practicidad y como el entrenamiento, la adquisición de las habilidades para determinar o adquirir estas ventanas van aumentando a medida de que se va exponiendo más con este tipo de escenarios. Yo creo que por eso se presenta mucha variabilidad con los estudios, porque a veces van a requerir más de exposición y no tanto de tiempo. La valoración cualitativa de pronto puede generar muchas dudas al momento de la valoración inicial, pero concuerdo con Brian que podemos hacer una valoración cuantitativa desde el ingreso, e incluso pues el entrenamiento que podemos adquirir con el strain también nos puede ayudar a mejorar de pronto el rendimiento de este diagnóstico. Concuerdo que esos pacientes con dolor torácico hay que hacerles un ecocardiograma, pues un POCUS cardíaco, y enfocado pues también a descartar otras patologías que pudieran estar relacionadas pues con el dolor torácico. Recordar que también que en el infarto, sobre todo en el no-ST, lo primero que se puede alterar incluso es a la valoración diastólica cuando hacemos
pues la medición a través del flujo mitral. Entonces eso puede ser muy importante porque a veces obviamos, porque los estudios nos muestran que vemos lo muy a grande, a grosso modo, pero el detalle o la sensibilidad está ya como en el entrenamiento de cada uno de, esta, de estas habilidades, de que de pronto no solo nos quedemos con los movimientos segmentarios, el grosor de la pared, sino de pronto mire que podemos hacer el TAPSE, el MAPSE, podemos hacer la valoración diastólica y esto nos puede ofrecer mucho más panorama al evaluar esto. Yo he visto acá, ya, o sea, ya hemos comprobado y por ahí mostré un video en la vez pasada en la revisión precisamente de este tema. Mostramos un infarto de la DEA y pues claro, eso es fácil de ver porque usted ve que el segmento anteroseptal pues definitivamente no se ve. Pero uno empieza a tener problemas es cuando uno empieza a ver territorio de pronto de la circunfleja o de la coronaria derecha, porque ya el entrenamiento o visual ahí empieza de pronto a variar mucho. Entonces, esos son unos puntos esenciales para poder hacer una valoración completa y acorde con estos pacientes y nos vamos a enfocar en el síndrome coronario. Pero pues sabemos que con un POCUS podemos ofrecer otras alternativas, no solo el síndrome coronario, sino la disección aórtica, podemos ver el tromboembolismo pulmonar, podemos ver en algunos casos pericarditis, los neumotoras, varias pues, patologías que podemos ver enfocadas con el POCUS. Entonces, esa sería como el aporte adicional. Sí, Brian. Porque yo pienso que sí, si uno, con lo que revisé, ¿cierto? La mayoría de estudios eran con personal, emergenciólogos en entrenamiento y comparados con ellos, y habían buenos resultados. Probablemente por la heterogeneidad y falta de estudios bien realizados, no había algunos no protocolizados, otros con menos, y si uno pudiera replicar esos mismos hallazgos en otros centros o poblaciones, creo que la información sería mejor y detectar alteraciones de la contractilidad cementarias a medida que uno vaya entrenando su cerebro, las imágenes, mejora. Y en los estudios que mostré, la correlación frente a los emergenciólogos y los cardiólogos era buena por encima pues, del 85 y eso. Porque creo que es pues un campo que se debería explorar más. Pongo un momentico la gráfica que pusiste, la tabla que pusiste después de los resultados del metaanálisis de Virginia. Virginia. Ay, profe. Entonces, un escenario, hay varios comentarios. Un escenario es el nivel de entrenamiento, que si bien pareciera ser muy fácil, uno dice, pues sí, pusieron a 2R1, 2R2, un R3, los entrenaron y les dijeron, vea, así se ven las alteraciones de la contractilidad. No, ese fue el estudio antes de eso. Pero es que ese es el Epicaz que le dio bien. Ese es el que sigue después de Sarama. No, espérate, profe, que Esa es ya, devuélvete, sí, devuélvete, más. Ahí, esa tablita, la tablita. esa, Sí, ese es de Sarama. sí, por eso, la Ya. tablita del estudio del metaanálisis. Entonces, el entrenamiento es importante, así uno diga, hombre, 30 minutos y práctica. Claro, cuando uno empieza a educar el ojo y lo ponen después de educar el ojo, eso tiene un impacto positivo. El problema es la recordación, que fue una de las cosas que publicó recientemente uno de los muchachos, un grupo de los residentes, haciéndolo con FAST, y es cómo impacta la recordación de una técnica en el tiempo. Porque recién usted lo aplica, usted sale muy sensibilizado, pero si usted lo deja de hacer y lo deja de hacer retroalimentado o realimentado, ahí es donde se empieza a perder esa cultura o esa costumbre o esa sensibilidad ocular para el diagnóstico. Pero sin embargo, fíjense los datos
que era lo que quería mostrarles aquí con la tabla, y es que la mayoría de los estudios no son reportados por el cardiólogo. Y eso depende de las dinámicas en las instituciones. Es más fácil coger y entrenar a la gente que tenemos ahí in-house o in sitio, en el servicio, para que lo haga y lo haga bien, porque se puede tener buenos rendimientos. Mire que pueden ser similares al de una persona muy entrenada para algo tan específico. Ojo, aquí yo no estoy hablando de que se va a hacer un ecocardiograma igualito al de un cardiólogo, no, jamás. Ellos son expertos, muy expertos, nivel Dios, en ecocardiografía. Y eso quiero que quede claro. El punto es para algo tan específico como esto, pero no solo eso, sino las otras cosas que uno puede identificar. Entonces, si uno se entrena, no solo para ver eso, sino una de las cosas que dijo Carlos y que repitió varias veces Brian en la charla, y es, hombre, no solo cuando hablamos de la palabra estratificación de riesgo, que uno tiene en la cabeza es la probabilidad de presentar MACE después de un evento coronario, en este caso, a X tiempo, a 7 días, a 3 meses o a 6 meses, eso es la estratificación del riesgo. Y ese es como el foco realmente de una prueba de estratificación. Acá la ecografía o el focus cardíaco tiene un foco distinto. No solo es, porque ninguno de estos estudios está diseñado para definir el riesgo de presentar un evento de eso, sino la probabilidad de tener un evento coronario, de que los síntomas que el paciente tiene acá sean por un evento coronario. Eso es algo diferente, es la probabilidad del diagnóstico, es distinto. Entonces, la ventaja de este escenario es lo que, vuelvo a retomar lo que dijo Carlos y dijo Brian, y es que nos ha pasado, uy, tienes un derrame pericárdico y eso parece un coágulo en el pericardio. Mirale esa aorta tan grande y eso parece una disección. Mira ese corazón derecho tan grande. ¿Sí? Esos son los diferenciales que le puede dar a uno, y no solo ver la alteración de la contractilidad, porque puede ser un poco difícil en algunas oportunidades. ¿Sí? Esos diagnósticos alternos son importantes, porque nos hemos encontrado, y me acuerdo mucho de un caso, de un paciente, de hecho 2 casos, de un paciente que le pusieron una trombolisis porque el infarto era clarísimo en el electro, o sea, no había duda que tocaba trombolizarlo. Pero cuando llega a la institución donde lo continuamos la atención, lo trombolizan y lo llevan al sitio para continuar el manejo como se debería hacer, le miramos y tenían una disección. ¿Y cómo así? ¿Tenía un ST? Sí, estaba disecado y tenía tapado el ostión de la coronaria. Sí. Dice, carajo. ¿Y qué tan frecuente es que eso se presente? No, no es tan frecuente, pero el día que se presenta pasan cosas como esas, ¿sí? Entonces ya el paciente tenía ASA, clopitrombolítico adentro y era una disección aórtica. ¿Quién lo opera si era una disección aórtica tipo A bajo ese escenario? Cosa que habría cambiado si de entrada le miran el emergenciólogo o urgenciólogo el corazón y se da cuenta que es una disección. El tratamiento cambia rotundamente y no vamos a hablar de eso. ¿Sí? Ese es el diferencial grande que todavía está muy inmerso allí como potencial uso dentro de los datos, porque nos hemos enfocado en estratifiquemos al diagnóstico de síndrome coronario. Y de repelón nos encontramos los diagnósticos adicionales. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto interesante dentro de todo eso. Entonces, esa es una ventaja que tiene, pero hay que entrenarse para poder identificar cada uno de esos escenarios. Y eso lo tenemos que tener claro. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto o una estrella interesante que se nos pone en este escenario. El otro escenario es, fíjense que con entrenamiento se puede lograr. Y eso es reiterativo, no solo en ecocardiografía, sino en los otros escenarios de la ecografía, y hemos sido reiterativos en otras conferencias, así como en las conferencias de ustedes, los fellows de esto. El entrenamiento es fundamental. ¿Listo? Y las alteraciones de la contractilidad no son tan sencillas como parecen. No son tan sencillas como parecen. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Me presento acá un segundito. Deja de compartir, Carlos. Dale, bueno. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Unas ventanas de ecografía y una placa. Sí, señor. ¿Sí? Listo.
Esta fue una paciente que, ese es el segundo caso que me acuerdo muy bien, fue una paciente que tenía antecedente de disfunción renal, no se estaba dializando. Esta es una radiografía que le dan aquel catéter de diálisis ya después de, o sea, no fue dentro del abordaje inicial. La ecografía cardíaca sí estuvo en el abordaje inicial. La ecografía, pues, en general, porque ven aquí que es un pulmón y unas ventanas cardíacas y una cava. Entonces, llega con disnea y dolor. Y ella tenía antecedente de disfunción renal y diabetes. Disnea y dolor torácico. De eso que es un dolor típico. O sea, típico. Como dicen, del libro. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es la pasamos a reanimación, triaje 1, le empezamos a organizar, tratamos monitoría, etcétera, canalización, bla, bla. Electro, por supuesto. O sea, paso derecho por el triaje. Ya, dolor torácico, derecho para reanimación, triaje 1. Y esta fue una de las ventanas que le hicimos. Se la voy a ampliar para ejemplificar. Carlos, ¿qué le ve? Solo hablemos de la función y los movimientos de las paredes. No se ve. Profe, no veo que esté moviendo nada acá. Sí es. ¿Ya o no? No, el video no está corriendo. A ver. A ver otra vez. A ver ahí. ¿Ya? Si le da play, sí. Ya estoy dando play. No, pero no veo que se mueva. Ah, entonces venga, le comparto solo esa imagen. ¿Ves que no me deja compartirle solo esta imagen? Tan curioso. La tecnología se niega a que les muestre esto hoy. Pero miremos igual. Esta, ahora sí. Yo creo que ahí sí ya la están viendo, sí. Ahora sí. Pues, Dolor torácico típico, disnea. pues de entrada, eso es una ventana a nivel de parasternal eje corto, a nivel de los músculos papilares. Eh, Veo un cambio en la cogenicidad en la pared septal anterior. Y el trastorno de contractilidad está ahí en ese punto también, pareciera. Vayan, ¿qué ve? Eh, de acuerdo con el compañero Carlos, eh, hay, hay ruptura del septo. Ahí hay algo, no No, sé, no. hay O otra sea, es ventana acá porque una sopa. hay como un signo de la medusa también por allá al lado derecho, ¿no? Le veo como un derrame y no alcanzo a ver completo. Sí, tiene algo, sí. Por acá tenía citis, tenía un poquito de derrame, pero no estaba taponada ni nada. Entonces, esta señora, esto obviamente estuvo antes que la monitoría, etcétera, que el electro, es mucho más rápido, por supuesto, pues está en la camilla, es ponerle el ecógrafo, lo que demora aprender un sonosite, que es nada, fue mucho más rápido que el electro. La señora tenía 240 de sistólica, de presión arterial y dolor. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Les dijimos, ok, pareciera que está infartada esta señora. ¿Y por qué? Porque efectivamente le dimos un trastorno de la contractilidad de la pared septal. Pero esto de la sala solamente lo vio una persona y los otros ya habían rotado por ecografía. ¿Sí? Tratamiento. Ok, le pusimos el electrocardiograma. No tenía elevación del ST. No tenía elevación del ST. Tratamiento. Le bajamos la presión arterial a valores seguros porque llegó con una emergencia hipertensiva, angina, hipertensa severa
con alteración de la contractilidad, después de que le controlamos la presión, se le quita el dolor y la ecografía cardíaca mejora completamente. Mejoró completamente. ¿Ustedes qué habrían hecho? Es decir, tenía un trastorno en la contractilidad en un contexto de una presión severamente elevada, ¿sí? Que se le controló, y sin elevación del ST, que se le controló mejorándole la presión. No tenía ST. Entonces les muestro la cava, tenía el resto de cositas ahí. Ahí están viendo la cava, ¿cierto? No. No, señor. No. Entonces la cava pues estaba gordita. Entonces, ahí les comparto la cava, ahí la están viendo. ¿Sí? La cava la mido así. Ustedes ya saben por qué. Sí, entonces mire, ya estaba gordita. Este es 2021. ¿Sí? Entonces le hice una, como dijo Carlos, el primer signo es no la alteración de la contractilidad, sino la disfunción diastólica. Carlos lo dijo, Brian no lo mencionó, pero Carlos lo dijo. Una profe que no estaba. Eso está solo en los libros de fisiología y de la Sí, por monitoría eso. perioperatoria. Eso es lo que buscan en el intraoperatorio. Disfunción diastólica, porque es el signo más temprano. ¿Listo? Entonces tenía un patrón pseudo normal, esta señora. ¿Listo? O sea, tenía un trastorno. ¿Listo? Esa era. Y tenía un edema o cambios de edema pulmonar. Pues estoy aquí pasando como rápido para no extendernos mucho. Ya ustedes vieron la placa, pero les quiero compartir la ecografía porque les dije que la placa había sido ya después de la evolución que tocó dializarla, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ven, y ese fue el abordaje que hicimos. Entonces, le bajamos la presión, cambia la ecocardiografía, no tenía una elevación del ST, pero entonces, ¿qué le hacemos? ¿Le paramos bolas al corazón o no? ¿O solamente era un edema pulmonar hipertensivo? Ya se controló. O sea, eso es lo que pasa en la vida real, esto es un caso real. ¿Qué haría Carlos? ¿Le paramos al corazón? ¿Solo le manejo el edema pulmonar? ¿Ya la señora no tiene nada en el ecocardiograma? Pues si mejoró el trastorno de contractilidad con el manejo, le manejaría parte del edema pulmonar y cambiaría, pues puede cambiar uno la conducta, que es lo que precisamente pasa cuando uno hace el POCUS bien elaborado, casi que a veces en el 30 y 40%, y lo hemos revisado incluso con los anestesiólogos, se cambia la conducta, incluso cuando, pues, y si puede mejorar esa conducta cuando se hace otro tipo de exámenes. Entonces, La conducta es que ya entonces deja en un segundo lado el corazón, porque ya mejoró. pues si fue una emergencia hipertensiva de órgano blanco, tuvo trastorno de la contractilidad y el edema de pulmón. Entonces alguien en ese momento me dijo, uno de los residentes en ese momento me dijo, venga, pero pues hizo una emergencia hipertensiva, era renal crónica, hizo emergencia hipertensiva, entonces ya le resolvimos la emergencia, ya no tiene dolor. ¿Por qué fue que consultó? Dolor y disnea. Electro sin ST. Dolor y disnea. Entonces me dijo, pues eso es poscarga aumentada. Le bajamos la poscarga, mejoran los síntomas, sigue con edema pulmonar, se le hizo los estudios, falla renal, BUN alto, creatinina alta, por eso terminó dializada, ya vieron la placa, edema pulmonar. Ok, resuelto el problema. Pues resulta que esta señora se le hizo el resto del abordaje porque ella consultó por dolor torácico, ¿sí? Troponina fueron mayor de 5.000, se mandó a cateterismo al día siguiente, ya no como una emergencia, porque le controlamos la situación, no tenía un electropatológico y estaba con enfermedad coronaria multivaso. Entonces, claro, la emergencia hipertensiva le incrementó la tensión de la pared, tensión de pared incrementada es mayor consumo de oxígeno. Recuerden que la tensión es lo que condiciona el incremento de oxígeno, consumo de oxígeno, y eso fue lo que nos manifestó la alteración de la contractilidad. Entonces,
Si nos sirve la ecografía, claro, nos puede desviar hacia un lado o hacia el otro. La señora terminó con cirugía cardíaca, la operamos, la terminamos operando a los 5 días. Y finalmente sale pues la señora de toda esa situación. Pero a eso voy, a que la ecografía puede en algún punto orientarnos a una cosa o a otra. Toca exponer el contexto. Seguramente si no le hacemos la ecografía a esa señora, no le vamos a identificar que ese dolor venía por un aumento en la tensión en la pared que le condicionó un incremento de consumo de oxígeno y que detrás tenía una enfermedad coronaria multivaso que terminó revascularizada. ¿Qué era la causa? Pues no lo sé necesariamente, ¿sí? Entonces ahí se puede abrir la discusión hacia otro escenario, pero eso mismo es lo que les va a pasar a ustedes con ese abordaje, ¿sí? Alteración de la contractilidad y un electro que mire que fue más rápido el eco que el electro. Entonces uno dice, bueno, ¿en dónde estaba usted? Bueno, estaba en una institución donde funcionaba así de rápido ese escenario y una persona que lo podía hacer y lo sabía hacer. Pero fíjense, y el mensaje que les quería dar era, los otros que están a mi alrededor ya estaban entrenados y no vieron la alteración de la contractilidad. ¿Sí? Y después, al día siguiente, cuando le hace el cardiólogo el ecocardiograma, no tiene la alteración de la contractilidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos cambios porque justamente no se preocupen cuando ustedes hagan una ecografía en agudo y que el ecocardiograma les dé diferente. Porque es que en agudo usted hace una serie de cosas, mejora o cambia la hemodinámica del paciente y el corazón tiene que cambiar. Entonces no se preocupen por eso. Me ha pasado 1000 veces por decir poquito. Uno lo hace de una forma y al día siguiente ecocardiograma diferente. O para peor, para mejor. No se preocupen. Ustedes lo vieron en un momento histórico distinto. Y eso es lo que pasa todo el tiempo en la unidad de cuidado intensivo y en el servicio de urgencias. Cuando está hipertenso, está hipotenso, está choqueado, está vasodilatado, etcétera, es diferente. Sí, por eso hacía hincapié en que el 38% de los estudios en agudo los hace el cardiólogo. El 70% los hace un especialista diferente. No hay un cardiólogo todo el tiempo en el servicio de urgencias, entonces no se angustien por eso. ¿Sí? Pero sean muy claros en lo que están viendo. Entrénense para ver cada vez más. Eso es lo que hay que hacer. Y tienen que tener esa tranquilidad, pero haciendo las cosas bien. Por eso hay que entrenarse. Ese es el mensaje que les quería dar allí. Y por último, entonces, los manejos protocolizados y estandarizados es lo que hace falta con este tema. Eso es de parte de la variabilidad tan marcada que tenemos todavía, porque es un tema que apenas está despegando. Fíjese que en el algoritmo que muestra Brian aparece estratificación, riesgo intermedio y una flechita para un lado, ecocardiograma transtorácico, pero no dice qué hacer con ese ecocardiograma transtorácico. Es un algoritmo donde le muestra simplemente una flechita de una recomendación, pero de ahí para allá no suscita ninguna flecha adicional. Entonces, eso es un hueco que está todavía amplio por organizarse, por darle un mapa, una estructura, a diferencia de lo que ya sabemos que cuando un angiotac coronario, cuando un ecoestrés, cuando una gammagrafía, una perfusión miocárdica, etcétera, etcétera. Eso ya está muy claro. Pero la ecografía, en este escenario de POCUS, en el servicio de urgencias, todavía está por desarrollar. Y por desarrollar con un protocolo estandarizado. Mire lo que dice Carlos. Venga, es que la alteración de la diástole es lo primero. ¿Quién de ellos ha evaluado la diástole? Ninguno. Pero eso está en todos los libros de fisiología, pero ninguno lo ha hecho. ¿Sí? Entonces falta todavía ese paso a paso de qué hacer. Y que no solo es la alteración de la contractilidad, es el derrame pericárdico, es la embolia pulmonar, es la disfunción derecha. Son todas las otras cosas que tenemos que buscar, porque es que no somos buscadores solo del síndrome coronario. Somos buscadores de la causa del dolor torácico del paciente. Esa es la gran diferencia. Entonces, ahí es donde toca tener claridad sobre el alcance de esta herramienta en ese escenario, en el escenario de urgencias. ¿Ya? Bueno, esa es la forma de cómo he ido concibiendo este concepto. Bueno, no sé, preguntas o comentarios.
No, pues sí, sí, definitivamente esos escenarios pues a nosotros nos ayudan mucho. La verdad, por ejemplo, acá nos pasó la vez pasada un señor que llegó como con alteración del estado de la conciencia, tenía un ¿qué? Tenía también un déficit cognitivo, de difícil interrogación, pero pues no nos cuadraba si tenía un dolor torácico, tenía algo, ¿sí? Y nosotros pues también le hicimos acá un pocus que les quiero, una parte de un pocus que les quiero compartir acá. Eh, y efectivamente pues yo creo que los cambios grandes son fáciles de ver, pero esos chiquitos como el que nos muestra el profe, pues requiere mucho más entrenamiento. Entonces, en este escenario, este paciente medio se le pudo hacer un electrocardiograma porque no quedaba quieto y estaba pues bastante difícil de valorar y le alcanzamos a ver un supra en solo las derivadas enteroceptales porque las otras derivadas no nos servían. Y le hicimos este POCUS y definitivamente pues vemos hay un trastorno en el territorio de la descendente anterior y efectivamente el paciente pues, se llevó a cateterismo y se le hizo su angioplastia. Entonces, Muestre la alteración para que los demás lo puedan identificar ahí a nivel aplicar. ujú, Exacto, exacto. No se mueve. ¿no se mueve? No, no, Ah, no, que está el corazón, está quieto en esa parte. sí, no Ahí, se ahí. Entonces a nosotros pues nos toca familiarizarnos uno con los territorios, eso requiere entrenamiento, requiere pues experticia y realización de exámenes para poder identificarlo y correlación. Ujú. Eso es lo que les quería compartir. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios o preguntas, muy bien, Brian, muchísimas gracias. Tema interesante y que estará en continua evolución con toda seguridad y hay que estar como en la jugada y atentos con ello. Muchas gracias. Hasta luego, una feliz Gracias a noche. todos, hasta Muchas luego.